7:01 de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con muchísimo más de Primera Página. Estamos conversando con Jesús Tapia, secretario juvenil del MAS, a propósito de la visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y la carta entregada el día de ayer por este partido político. Estábamos conversando sobre esas propuestas, señor Tapia. Nos hablaba sobre los presos políticos, sobre ampliar también el horizonte y las personas que se puedan acercar a la Alta Comisionada. Ya la visita termina el día de hoy, serían para próximos encuentros. También nos gustaría hablar sobre el diálogo y los encuentros que se han realizado en Oslo. No lo han llamado diálogo, pero lo han llamado encuentros. Algunos han dicho que no son negociaciones. ¿Ustedes siguen apostando por un diálogo efectivo en el país? Mira, nosotros saludamos desde el MAS cualquier iniciativa, cualquier espacio que permita a la conducción de la salida que estamos, de la crisis que estamos atravesando los venezolanos. Lo que está pasando en Oslo es un reflejo de lo que el país necesita, pero desafortunadamente no han entendido que para llegar a un punto de encuentro tiene que haber una amplitud de los distintos sectores políticos, económicos y sociales, porque lo que estamos atravesando en Venezuela no es solamente una crisis política. Entonces, precisamente allí no está representada la mayoría de los venezolanos, como no está representada la oposición venezolana en su totalidad, porque solamente está una parte de la oposición venezolana representada. ¿Pero qué se necesita para hacer un diálogo efectivo? ¿Qué es necesario? Bueno, lo primero es que los actores involucrados tengan como único propósito Venezuela. Si tienen intereses partidistas, personales o intereses individuales, allí no va para ningún resultado positivo para el país. La mayoría de los venezolanos en este momento aspiran que un proceso de diálogo pueda resolver el grave conflicto que atraviesa el país. Entonces, si los actores que están allí negociando no tienen como propósito o como norte resolver el problema de Venezuela y que solamente sea Venezuela el único propósito de una mesa de diálogo, entonces, desafortunadamente, vamos a seguir con los procesos de diálogo fracasando, como fracasó el de República Dominicana. Aquí, en el momento en que se entienda que tienen que entrar otros actores, bueno, en ese momento podemos tener espacio los venezolanos para empezar a ver los cambios positivos. Vamos a comenzar a revisar la participación en las redes sociales, esas inquietudes que tiene la audiencia con respecto a este tema. Tenemos entre ellos lo siguiente, dice Freddy Omar Coronel, la siguiente pregunta, dice, como joven, ¿qué le pediría al gobierno y a la oposición para salir de esta crisis en vista de que tantos jóvenes han emigrado a causa de esa crisis que agobia al país? Etiqueta Primera Página. Bueno, lo primero que yo le diría como joven venezolano al gobierno, pero también a esa parte de la oposición, que en este momento se mantienen en este proceso de diálogo, es que tengan como único propósito resolver el conflicto de Venezuela y que si no lo entiende de esa manera, pues que se aparten, porque la mayoría de los venezolanos en este momento lo que aspiramos es que se resuelva el problema, como lo decía anteriormente. Entonces, si ellos no pueden o no son capaces, porque hasta ahora han fracasado, entonces que se aparten y que entren otros actores a resolver el conflicto de Venezuela. El gobierno ¿Quiénes serían esos actores? Bueno, hay grandes cantidades de actores políticos que forman parte de la despolarización del país, que apuestan a la reconstrucción del país, que apuestan a una salida pacífica. No solamente el MAS, sino distintas organizaciones políticas. Allí tú tienes a Cambiemos, Soluciones, COPEI, tienes otras organizaciones que son importantes en el país, que están apostando a que tiene que haber un proceso de negociación política en el sentido de que haya una salida electoral, una salida pacífica, democrática. Nosotros nos hemos apartado de esas posiciones extremistas que tanto daño le han hecho al país. Precisamente hemos visto... ¿Las condiciones para esas elecciones? Bueno, es que las condiciones se dan primero cuando tú logras que se convoquen. Entonces, no, por supuesto que las condiciones pasan porque tiene que haber un nuevo organismo electoral, porque tienen que haber garantías durante el proceso, pero también durante el día de la elección. Entonces, precisamente es que nosotros apostamos a que tiene que haber una salida electoral. Y si te pones a revisar las últimas posiciones políticas de estas organizaciones en los últimos tiempos, bueno, el tiempo le ha dado la razón a todas estas organizaciones, porque hemos visto cómo los que han participado en procesos de diálogo que han fracasado, bueno, le siguen mintiendo al país. Tenemos también la pregunta que hace Luis Domínguez Hernández Guerra. Expresa lo siguiente, dice, buenos días, ¿qué pasaría si en el informe que presenta la alta comisionada Michelle Bachelet dice que no hay violación de derechos humanos? ¿Cómo quedaría todo el panorama político venezolano? ¿Qué pasaría con la oposición? Bueno, eso es una hipótesis de ese usuario que comenta, pero yo creo que ya eso es un hecho futuro que no es posible o que creo yo en este momento que no va a pasar, porque ya hay un informe preliminar de una comisión que visitó Venezuela en los meses anteriores a la visita de la Bachelet
y precisamente ya la doctora Michelle Bachelet ya hizo mención sobre la violación de derechos humanos que hay en Venezuela por parte del Estado venezolano. Es precisamente eso lo que ella está recogiendo en este momento, es de qué se trata, o sea, de qué tanto ha avanzado la violación sistemática de estos derechos. Pero es un avance que la alta comisionada llegue a Venezuela. Bueno, es que nada más con contar con la presencia de la alta comisionada de derechos humanos, que primera vez que viene un funcionario tan importante de un organismo internacional a Venezuela, eso implica de que hay una violación de derechos humanos, porque su función es ser garante de los derechos fundamentales a nivel mundial, y precisamente su presencia acá es porque se trata de que hay una violación por parte del Estado venezolano. Luis Naranjo, @LuisNaranjo R75, expresa lo siguiente: ustedes llaman a presos políticos a políticos que han delinquido. El ser político no significa tener cheque en blanco, de fringir las leyes. Aquí se quemaron personas vivas, se pusieron guayas asesinas, se quemaron preescolares con niños adentro. Eso es delito. ¿Qué opina usted ante este comentario? No, el tema acá es que el gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado las instituciones para perseguir y para encarcelar a quienes piensan distinto. Y precisamente no se trata de que allí solamente hay presos políticos que están tras las rejas, sino que hay jóvenes venezolanos, hay estudiantes que están presos, hay diputados, hay parlamentarios que están presos. Entonces, cuando te pones a revisar en este número de 700 venezolanos que están tras las rejas, tú de allí te vas a encontrar de todo. Hay personas allí, hombres y mujeres, que no han tenido ni siquiera ningún tipo de participación en procesos políticos, y bueno, están tras las rejas nada más porque escribieron un tuit o porque se les ocurrió manifestar su desacuerdo contra el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces son realidades que hay. Aquí no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos pretender hacer eso, porque los venezolanos sabemos de qué se trata lo que está pasando en el país. Tenemos a César Enrique Rangel. ¿Cree usted que con la redacción de una carta es suficiente para llamar la atención de la alta comisionada? ¿Por qué no llamar a sus seguidores a respaldar las protestas de varios sectores del país? Bueno, hoy hay una concentración en la sede del PNUD, en donde distintos sectores van a participar. Nosotros no estamos primero criminalizando ese sentido de protestar pacíficamente para hacer un llamado a la alta comisionada de derechos humanos. Incluso nosotros hemos acompañado esas distintas protestas de los distintos gremios también, porque aquí insisto, aquí está afectado, todos los sectores del país están afectados en este momento, y el MAS siempre va a tener la disposición de acompañar las protestas siempre en el marco de lo pacífico. Vamos a finalizar el recorrido y la revisión en este punto sobre las redes sociales con el comentario de Luis Naranjo. Dice: señor Tapia, le sugiero que proponga el cambio de nombre de su partido, ya que ustedes, quienes pertenecen a una clase política de oposición donde es totalmente de derecha y el nombre de su partido causa urticaria a esa clase política, sean coherentes. ¿Qué opina sobre esto? ¿El MAS debería cambiar su nombre? No, lo primero es que no somos una clase política, sino que somos actores políticos, dirigentes políticos. El MAS no tiene previsto hacer un cambio de nombre, porque no se trata de eso. Aquí se ha pretendido de que el gobierno se apropió de todo lo que implica ser de izquierda, pero lo digo con mucha responsabilidad. Yo soy un joven de 26 años y orgullosamente soy socialista, pero no estoy con el gobierno de Nicolás Maduro, y tengo muy claro mis principios y valores como los tiene el MAS, en este caso mi partido. Con respecto al MAS, ¿sigue apostando sobre encuentros con el gobierno nacional, con el presidente Nicolás Maduro, para una solución en el país? Mira, el MAS tiene la disposición y también insiste en hacer todos los esfuerzos posibles por reunirse no solamente con el gobierno de Nicolás Maduro, sino también con todos los actores. El MAS ha insistido en los últimos meses de que la oposición venezolana tiene que reconciliarse, de que tiene que haber un encuentro entre los actores políticos de la oposición venezolana, y insistimos en este momento, vamos los sectores opositores del país a reencontrarnos, a reunirnos, a conversar para fijar un fin único o un propósito único para salir de esta crisis que agobia a todos los venezolanos. Nos habla sobre la presencia de Michelle Bachelet como un hecho positivo, un hecho histórico para el país. ¿Qué espera entonces el MAS, en conclusión, que suceda luego de que se retire del territorio venezolano, en sus declaraciones y en su informe? Bueno, aquí va a haber un informe de la alta comisionada de derechos humanos que seguramente va a reflejar con exactitud de qué se trata toda esta violación sistemática que tiene el gobierno venezolano.
incluso que tienen las instituciones venezolanas, todo este sistema de violaciones, porque aquí se han afectado o aquí se ha atentado contra derechos fundamentales como el derecho de la vida, como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. Entonces, todo eso nosotros aspiramos que va a salir reflejado en el informe de la doctora Bachelet. Incluso, lo digo con mucha responsabilidad, porque también yo soy vicepresidente de una organización internacional, que es la IUCI, y nosotros somos miembro consultivo del ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Allí nosotros aspiramos de que este informe sea un reflejo o un paso también para que empiecen a darse cambios en Venezuela. Con respecto al informe entregado o esta carta entregada a Michelle Bachelet, ¿la tienen de manera pública? ¿Las personas pueden leer qué fue lo expuesto en esta carta? Puede colgarse en el transcurso del día porque estamos esperando a ver respuesta por parte de la alta comisionada. También hemos insistido por distintas vías la posibilidad de reunirnos y si no es posible hacerlo acá en Caracas, estos actores políticos que forman parte de la despolarización del país tienen toda la disposición incluso de ir a Ginebra de ser necesario o a cualquier parte del mundo donde sea de esto implique hacer las gestiones pertinentes para buscar una salida a la crisis. Redes sociales, ¿dónde pueden conseguir más información? @JesúsTapia1 en Instagram y en Twitter y bueno, @MásPisoVenezuela. Queremos agradecer su Muchas presencia gracias. el día de hoy. Gracias por acompañarnos aquí en Primera Página. Estuvimos conversando con Jesús Tapia, secretario juvenil del partido político MAS. De esta manera realizamos otra pausa aquí en Primera Página. Ya regresamos con mucho más para ustedes aquí en su primer punto informativo.